que hemos tenido. Por razones de tiempo no hay lugar para preguntas, así que aquí el padre Marcelo va a explicar cómo sigue la jornada. Pido disculpas a los expositores por razones de tiempo. Vamos a postergar este espacio de preguntas para mañana. Es decir, está previsto una hora de evaluación donde va a haber una exposición del Padre Lucio, después un tiempo de intercambio y allí les pido gentilmente dejar sus preguntas anotadas para recuperar y también pueden acercarse en cualquier momento de la jornada a dialogar con los expositores. Así que les pido disculpas. Ahora pasamos inmediatamente a la exposición del Padre Carlos, que nos está esperando desde Ecuador. Padre Carlos Ignacio Mangín es sacerdote jesuita, decano y profesor de la Facultad de Ciencias Filosófico-Teológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus actividades académicas y de investigación se ubican en el paradigma de la interdisciplinariedad. Colabora en el acompañamiento y discernimiento espiritual. Padre Carlos nos va a hablar del Congreso Eucarístico Internacional que se ha celebrado en Quito hace poco. Le agradecemos su gran disponibilidad para compartir esta presentación en esta tarde. Bienvenido, Padre Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes para ustedes. Un saludo muy cordial desde la mitad del mundo, en Quito, Ecuador. Y agradezco la invitación, la temática propuesta, ya que el Congreso se celebró en esta ciudad y en un Congreso internacional de todo el país en la ciudad de Quito en el mes de septiembre. Lo importante del tema que ustedes me han propuesto es hacer la transición del simposio al Congreso. Y tienen dinámicas distintas y también al mismo tiempo relacionadas. El simposio pretende ser una colaboración de la Facultad Eclesiástica de Teología, si bien en este caso es de Ciencias Filosófico-Teológicas, para iluminar teológicamente y pastoralmente este Congreso Eucarístico Internacional. El anterior se había celebrado en Hungría, Budapest, y el próximo se celebrará en Sydney, Australia. Quito fue elegida como centro de este encuentro eucarístico que tiene larga data de frecuencias, de renovación eucarística, que no es solamente sacramental, sino que implica la devoción popular, las temáticas que aquejan a las distintas situaciones como hoy son la fraternidad y el mundo herido, y de esa manera la iluminación teológica hacia la celebración de un congreso. El precongreso duró 3 días. Se celebró en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tuvo varios ejes que voy a compartir con ustedes. Los ponentes, la organización de muestras artísticas, culturales, también algunas visitas importantes a las Eucaristías en las distintas iglesias del centro histórico de la ciudad. El Congreso inició con celebraciones eucarísticas campales, aproximadamente entre 8.000 y 10.000 personas, que asistieron a una gran explanada en el norte de la ciudad, donde entre una semana y la otra, domingo a domingo, se celebraron las Eucaristías con una asistencia masiva. La estructura del simposio tuvo un carácter teológico donde hubo teólogos, donde hubo expositores, obispos, teólogas de distintas partes del mundo. Temas como la migración, la ecología, la reflexión sobre la paz y la hermandad, sí fueron los temas centrales desde el ámbito bíblico, histórico, incluso canónico. Y digo incluso canónico porque uno pensaría que el derecho canónico y la Eucaristía aparentemente no tienen una relación. Al contrario, justamente
la fraternidad para sanar un mundo herido, habla mucho también de la renovación canónica que implica comprender la Iglesia, pueblo de Dios, para caminar en sinodalidad a esa búsqueda de ese horizonte que nos propone el Congreso. Voy a compartir con ustedes la pantalla de tal manera que podamos ir mirando algunas fotografías que nos ayudarán a comprender también la magnitud de lo que fue este Congreso. Y entonces lo tenemos aquí. Está en la página en internet. Creo que ustedes ya la están viendo en este momento y tienen ustedes Congreso Eucarístico aquí arriba y Simposio Teológico. Voy a iniciar por el simposio, de tal manera que podamos ver cómo fue la estructura, lo que se consiguió y de esa forma también dejar si es cabe la posibilidad de alguna pregunta o comentario. Aquí tenemos al arzobispo de Quito, quien fue el anfitrión de este simposio y congreso eucarístico. Y de esa manera nos encontramos sobre todo con los ponentes. Aquí tenemos ya a Paolo Morcutti de la Gregoriana, al padre Damian Howard de Oxford, a Monseñor Fisher de el arzobispo de Sydney. Él fue invitado porque ya se conocía que la siguiente sede sería Sydney, Australia. Tenemos tanto las ponencias como la estructura del programa, pero no fueron los únicos. Hubo otros expositores y que los podemos ver a continuación. Esto se realizó con la colaboración de la Facultad Eclesiástica. Hubo temas de ecología desde Perú, el padre Fernando Roca, la hermana Rosemary Castañeda desde Panamá sobre temas de pastoral. De igual manera nos acompañó Victoria Andretta de Carli de Porto Alegre y así contamos también con la Pontificia, la Universidad de Navarra, el padre Pablo Blanco. Temáticas interesantes dentro de este simposio fueron obviamente una reflexión de unos 30 minutos con preguntas que fueron asignadas al público, de tal manera que hubiera una relación, breve síntesis de la presentación y luego estas preguntas en las cuales los expositores pudieron profundizar aquello que ya habían expuesto o novedades de lo que había acontecido. Lo más interesante es la Eucaristía diaria, la reflexión sobre este tema eucarístico y sacramental que llevaba también a cuestiones históricas y de preocupación pastoral. Terminado el simposio, pudieron los participantes tener una aproximación a la ciudad de Quito, a sus alrededores, la mitad del mundo, y de esa manera enlazar con lo que vendría el domingo 8 al domingo 15. Se reunieron todos los días en el simposio 500 personas, en el Congreso 5.000 personas. La logística para estos efectos fue realmente de voluntarios, de donantes, de personas que pudieron aportar tanto con su servicio como con la organización para que resultara una magnífica experiencia. Debo decir que hubo una gran afluencia de 53 delegaciones de países, de distintos lugares del mundo, de incluso muy lejanos de Asia, de África, pero todos imbuidos de esta búsqueda de esta hermandad, fraternidad para sanar el mundo. Luego dimos paso al Congreso y ahí presento muy brevemente a continuación aquellas cosas que fueron llamativas. De manera especial, en el Congreso Eucarístico ya estamos hablando de 5.000 personas diariamente, lo que implica otra dinámica. Ya no era tanto una reflexión teológica, sino la exposición de profesiones, temáticas y vocaciones que sintonizaban con el tema eucarístico. Tuvimos a Pablo Martínez, que presentó también desde su experiencia como cantautor y escritor la reflexión de lo que significa la Eucaristía. De la CLAR, Conferencia Latinoamericana de Religiosos, Daniela Canavina. También contamos con obispos y otras personalidades que fueron dando las temáticas en el Congreso.
Cada día era un tema relacionado con la sinodalidad. Tenemos nosotros entonces la participación, la misión y la comunión. De tal manera que con eso se pudo profundizar realmente cada día distintas ideas, concepciones, exposiciones desde la vida contemplativa, la vida apostólica, de cineastas, de algunos representantes de comunidades, obispos, laicos, laicas, y de manera especial también contamos con la presencia de las autoridades de la ciudad, el alcalde y algunas otras personas que pudieron dar su experiencia desde la experiencia personal de la Eucaristía. Personalmente quisiera destacar la figura de Monseñor Víctor Corral, obispo emérito de Riobamba, donde nos confrontó con la temática social. ¿Dónde está tu hermano? El mismo discurso que el Papa Francisco utilizó en el año 2015 para recordarnos que la Eucaristía tiene una dimensión de comunidad donde invitamos de manera especial a los amigos privilegiados de Dios, los pobres. Entre ellos, su experiencia con el mundo indígena. Hubo distintos tipos de ponentes, como ustedes verán, pero sobre todo se revivió ese congreso desde la experiencia de Eucaristías, tanto en las lenguas que visitaban, incluso chino mandarín, como por iglesias, las delegaciones pudieron participar no solamente de la música, la gastronomía, la cultura, sino del sentir popular. Hubo una gran procesión con el Santísimo por las calles del centro histórico de Quito, recordando las tradiciones de los antiguos congresos nacionales. Es decir, hubo lo local, pero también lo global. El simposio unido al Congreso nos permitieron reafirmar esa dimensión de ser comunidad y fraternidad. De esta manera, yo intento sistematizar la presentación para no quitarles demasiado tiempo, porque entiendo que vamos bien apretados, pero no quisiera dejar de terminar esta exposición indicándoles que la organización, si bien nunca todo es perfecto, fue realmente notable, de gran solidaridad, mucha cordialidad, pese a ser Ecuador un país que vive mucha violencia, inseguridad y que realmente hubo compromiso de los distintos actores. Por último, también tuvimos esta gran procesión con la visita del cardenal emérito de Venezuela, que fue el delegado papal, y que nos permitió ver una tradición muy antigua, con cantos populares muy bien coordinados, que permitió ver un colorido no solamente folclórico, sino matizado del mestizaje propio del pueblo ecuatoriano. De esta manera, un congreso eucarístico que fue una invitación a renovarnos en la fe, en la cultura, en el compromiso con la vivencia de la fraternidad. Un himno eucarístico, iniciativas digitales, fueron también parte de este encuentro. Creo yo que con esto podría concluir y si hay alguna intervención o pregunta, de pronto hay algo que me he olvidado, muy bienvenido para poder responder. Un aplauso para el padre. Le agradecemos al padre Carlos Ignacio la síntesis que nos ha ofrecido acerca del Congreso Eucarístico Internacional. Si hay alguna pregunta, vamos a agradecer que las expresemos, algo que quieran compartir. Están cansados, padre, por eso. Han trabajado todo el día, así que están cansados. Lo comprendo perfectamente. Más bien agradecerles a ustedes la paciencia, la perseverancia y en este día de Santa Teresa recordar que la paciencia lo alcanza todo. Así que con este mensaje, invitarnos siempre a tener en el centro de nuestra reflexión teológica esta Eucaristía que nos invita a sentirnos hermanas y hermanos. Padre Carlos, muchísimas gracias por tu gran disponibilidad.
por comprender el ritmo también de estas jornadas y con mucha generosidad él redujo su exposición y nos pusiste en sintonía con la Iglesia Universal contándonos esta experiencia tan enriquecedora del Congreso y del Simposio. Así que nos alegra mucho contar con tu testimonio, con tu presencia y te despedimos, te esperamos en Salta en la próxima oportunidad. Así que muchas gracias, Padre Carlos, y que recibas un aplauso si escuchas. Se oye muy bien, gracias.